Bueno, todos tenemos una idea de vectores y de qué es un vector. Pero en este video vamos a extender esa idea y ver algunas cosas que nos van a servir para generalizar la idea de vector en varios campos de la ciencia. Ahí vamos. Bueno, entonces, para comenzar a hablar de vectores, vamos a tener en cuenta que los vectores pueden tener dos definiciones inicialmente. Una definición que vamos a llamar la definición geométrica del vector. Y pues cuando hablamos de la definición geométrica del vector, pues nos referimos a esa forma en la que representamos el vector en dos o en tres dimensiones, que es a partir de una flecha. Entonces, cuando ustedes pintan una flecha, lo que están haciendo pues es representando un vector. Y este vector, pues lo que nos está diciendo, ya sean dos o en tres dimensiones, es que es una cantidad que tiene tanto magnitud como dirección. Entonces, en ciencias o en física, lo que estamos haciendo es solamente mostrando cómo el vector representa una magnitud y una dirección. Eso es lo que estamos haciendo cuando trabajamos con vectores. Entonces, aquí encontramos algunas magnitudes que son importantes, como por ejemplo la fuerza o la velocidad, que cuando las representamos, cuando hablamos de ellas, tenemos que decir no solamente un valor de lo que vale, sino también la dirección. Yo aplico una fuerza en una dirección o yo me muevo en una dirección. Entonces, a partir de ahí es que podemos hablar de estas magnitudes vectoriales. ¿Listo? Pero la otra forma en la que podemos mostrar los vectores es a través de una forma un poco más algebraica. ¿Y cómo podemos pensar esa forma algebraica? Digamos que yo tengo un vector acá, en donde les estoy mostrando, pero también podría tener el mismo vector en otro punto. Pero sería el mismo vector porque tiene la misma magnitud y la misma dirección. Entonces, para poder representar esta forma vectorial, pues lo que vamos a hacer es poner simplemente el vector, le ponemos una barrita abajo para denotar que es vector, o también otra forma que podemos hacer es ponerle una flecha encima. Y pues vamos a definir este vector a partir de lo que llamamos unas componentes, unos valores. Entonces esos valores serían, por ejemplo, un grupo ordenado x1, x2, x3, o también podríamos denotarlo como un x sub i. Entonces cuando yo pongo la notación x sub i, pues estoy diciendo que tengo un vector porque estoy dando que tiene unas componentes i, en este caso de 1 a 3. Pero aquí es donde viene lo mágico. Lo mágico es que... Un momento, que creo que está. Lo mágico es que estoy ayudando a mostrar estoy ayudando a tener un sistema con muchas componentes. Entonces, cuando me refiero a muchas componentes, ¿qué quiere decir? Que yo podría extender esta notación algebraica de vector no solamente a 3 dimensiones, sino a muchísimas, a n dimensiones. Y entonces esto lo que me permite a mí es simplemente salirme a un sistema con infinito número de dimensiones. Esto no lo vamos a hacer por el momento, lo vamos a mirar más adelante cuando miremos otro tipo de espacios vectoriales, pero esta idea de representar el vector algebraicamente nos va a permitir llegar a este punto. Ahora, limitémonos a 3 dimensiones. ¿Qué podemos hacer en 3 dimensiones? En 3 dimensiones podemos coger nuestro vector
y representarlo como la suma de tres vectores que no son coplanares. Entonces vamos a ver tres vectores B1, B2 y B3. Estos tres vectores son no coplanares y al ser no coplanares, ellos me podrían explicar todo el espacio. O sea, yo podría hacer a partir de suma de estos tres vectores cubrir todo el espacio tridimensional si son no coplanares. Eso quiere decir que yo podría representar mi vector X como una suma de estos tres vectores. Entonces en el espacio tridimensional, pues acá no puedo pintarlo tridimensional, pero vamos a hacer una representación vaga. Sería que tengo mi vector B1, le sumo el vector beta B2 y le sumo el vector gamma B3 y lo que consigo como resultado es mi vector X. Entonces, pues aquí lo que estoy logrando es que sumando estos tres vectores, obtengo mi vector X. Ahora, estos tres que están acá, si son no coplanares, me convierte en una base. Es decir, que yo puedo cualquier vector representarlo en términos de estos tres vectores. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si estos tres vectores, además de ser no coplanares, son perpendiculares? O sea, si los B sub I son perpendiculares, ahora tengo lo que se llama una base ortonormal. Entonces, cuando tengo una base ortonormal, pues lo que estoy haciendo es simplemente colocando mi espacio en un sistema tridimensional perpendicular. ¿Listo? Los vectores más conocidos, o la forma de notar estos vectores más conocidos, es con la letra E, porque los hacemos unitarios, es decir, que estos vectores, la magnitud es de una unidad. Y pues la base más común es la base cartesiana, ¿no? Que probablemente sea la que ustedes hayan visto, donde cada vector me representa una coordenada. Coordenada en X, coordenada en Y, coordenada en Z. Hay otras formas, hay otras bases que no vamos a hablar en el momento, pero por esta situación vamos a hablar de las cartesianas. Eso quiere decir que si yo expreso mi vector en este sistema ortonormal, pues lo que voy a tener es simplemente un x1 en la coordenada 1 más un x2 en la coordenada 2 más un x3 en la coordenada 3. Entonces así yo tengo en mi base ortonormal mi vector explicado. Ahora, este sistema que estamos viendo acá, pues es un sistema que sigue la regla de la mano derecha. Es decir, que si yo uso mi mano derecha y muevo mi mano derecha desde E1 hasta E2, mi pulgar queda apuntando en E3. O sea, me explico. Si yo tengo acá X con mi mano derecha y luego pongo Y con mi mano derecha, pues el pulgar me va a representar X. ¿Sí? Esto sirve para cualquier base ortonormal. O sea, X, Y y Z. Sirve para cualquier base ortonormal. Podría ser otras coordenadas, que no vamos a hablar en el momento, pero así es como funciona un sistema de mano derecha. Y así es como tenemos, finalmente, el sistema cartesiano y representamos un vector a partir de este sistema ortonormal. Y bien, así es como podemos representar vectores y así es como los podemos ver en un sistema. Obsérvese que algo interesante que tenemos acá y de la forma en la que lo estamos trabajando nos va a permitir más adelante, esta forma, esta correspondencia de presentar vectores, nos va a permitir más adelante extenderlo a varias dimensiones.
que es algo que miraremos muchísimo más adelante. Por el momento estamos viendo solamente qué es un vector y cómo lo podemos representar. Y bien, espero que este video les haya servido para entender más acerca de un vector, de cómo representarlo, y que les haya servido para ver que inclusive podemos representar el vector en un sistema que no tiene vectores perpendiculares, sino también un sistema donde uso 3 vectores no coplanares. Y aquí los dejo, que estén muy bien y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.